Muchísimas gracias a la profesora Sauret por haber contado conmigo para estar hoy entre ustedes. Me siento un poco sobrecogida, empequeñecida, porque ante la inmensa calidad de los ponentes y de las ponencias que tuvieron lugar en el día de ayer. Me siento pequeña intelectualmente, pero bueno, haré lo que pueda para no defraudarles. Ayer estuvimos comentando cómo a mí no me gusta el fútbol, eso vaya por delante, cómo en los partidos de la Eurocopa estamos asistiendo a un espectáculo que no se encuentra solo en el césped, sino entre el público. El otro día, medio viendo un encuentro, pude observar cómo algunos de los seguidores de la selección nacional española iban cargados de determinados símbolos. No solo eran banderas, por supuesto eran las que abundaban, sino que muchos de ellos aparecían tocados con monteras de plástico, o se habían travestido con peinetas, mantillas, flores en el pelo, y me resultó más que significativo acerca de la vigencia, aún, aunque sea bastardeada, de esta serie de elementos, de símbolos. Pero evidentemente no he venido a hablarles de eso, sino quizá del origen, como veremos, y utilización de ciertos temas y de ciertos símbolos, repito. Voy a hablarle en esta ponencia, que va a ser, como comprobarán, de carácter bastante general, acerca de la persistencia. A ver si puedo. No, abrirlo directamente. Ah, ya. Es que no puedo. No se da por aludido esto. Ah, ya. Ajá. Y ahora aquí, presentación, representación. Ahí está. Decía, voy a hablarles de la persistencia y transformación de ciertos estereotipos presentes en la pintura, que se desarrolla desde el siglo XIX hasta las primeras décadas del XX, del paso de una concepción pintoresquista de lo español a una defensa crítica de la españolidad, del paso del tópico folclórico visto por ojos extranjeros y asimilado por el costumbrismo, a la presentación de determinados aspectos de las tradiciones populares españolas que llegarán a ser válidas incluso, si me apuran, para la definición de ciertos aspectos de la imagen moderna del país. De todas formas, tengo que comenzar buscando los antecedentes en el siglo que en tantos aspectos configura el inicio de la edad contemporánea, porque como había sabido, el siglo XIX ni empieza en 1800 ni termina en 1900. A lo largo del XVIII, la cultura del clasicismo fue perdiendo su carácter exclusivo, paralelamente a la afirmación del subjetivismo en los procesos tanto de creación como de percepción artística. En esa época, que Cassirer definía como siglo de la filosofía y de la crítica, siglo en el que se inicia la estética como una disciplina independiente, los problemas sobre la belleza y el arte pasarán de referirse a las cualidades de los objetos a referirse al sujeto que contempla o que produce. Eso implica una clara subjetivización de determinadas cuestiones. Por irnos ya muy lejos en el tiempo, aunque pronto retornaremos, en 1707, como saben, Addison, en Los placeres de la imaginación, esta serie de artículos, junto a la belleza y a la grandeza, se había referido a la novedad como fuente de placer. Pues bien, a lo largo de la centuria y durante buena parte de la siguiente, la singularidad, la variedad, lo distinto, lo diferente de lo clásico, que pasa a convertirse en un referente posible entre muchos otros, comenzará a ocupar una posición determinante, configurándose poco a poco una categoría que, como bien saben, es la de lo pintoresco y que será definida ya más precisamente a finales del siglo XVIII, encontrando sus mejores cauces de expresión en dos, llamémosle géneros, como son la jardinería paisajística y la pintura de paisaje, ¿no? Si los nuevos jardines se enfrentan al modelo versallesco de parterres recortados y aspiran a plantear una naturaleza aparentemente salvaje en la que se integran elementos que proceden de secuencias culturales muy, muy diferentes, que pueden ir desde un obelisco a un templete, una gruta o una ruina falsa o real,
Por su parte, en la pintura de paisaje adquirirá un protagonismo inédito el paisaje ya en sí, al no subordinar, o sea, en la pintura adquiere un protagonismo inédito el paisaje, que ya no se subordinará a la historia, que no actuará como mero telón de fondo y adquirirá un valor exclusivo como fuente de emociones. En ese paisaje natural, rural o urbano encontraremos muchas veces personajes, es decir, será un paisaje frecuentemente poblado. Pero no me voy a referir a ese, no me voy a detener al menos a este asunto, porque me vería obligada a invertir la totalidad del tiempo del que dispongo para esta charla, porque lo que me interesa es llamar la atención de ustedes hacia la búsqueda de lo singular que se asocia a lo pintoresco. Un término que en principio, y antes de llenarse de connotaciones ligadas exclusivamente al tipismo, se refería a aquello que por su singularidad merecía ser representado pictóricamente. Antes señalaba que el clasicismo entra en crisis en el 18 y lo hace paradójicamente en el momento en el que el sistema académico lo ha convertido en el único referente válido para la creación, pero también en el momento en que las excavaciones arqueológicas se está alterando la visión monolítica que se tenía acerca de la cultura clásica, en un momento en el que comienzan a desarrollarse paralelamente estudios sobre otros espacios culturales que pueden ir desde el egipcio al medieval. Todo esto hace que, al situar los procesos artísticos históricamente, al analizarlos como expresiones de momentos determinados de la historia, adquieran un nuevo valor y sentido. Bien, estamos, por tanto, en presencia de un fenómeno de valoración de lo singular que llevó a Goethe en su ensayo sobre la arquitectura alemana, resultado de las impresiones, como saben, que le causó la Catedral de Estrasburgo, lleva a Goethe a afirmar que solo el arte característico es auténtico arte, o lo que es lo mismo, que tanto las manifestaciones artísticas de los pueblos primitivos como las de los constructores de las catedrales, como podríamos añadir las del arte griego, tienen validez como expresiones de la cultura que las genera. Otros teóricos, como Herder, llevan a cabo una reivindicación similar de las culturas nacionales y el término Folkgeist validará las formas del arte popular que llevan a la recuperación del folclore. Tenemos, por tanto, por una parte, un afán por la novedad, por lo distinto. Por otra parte, una ansia de conocimiento histórico, o mejor, de interpretación de las creaciones culturales en relación al contexto histórico en el que nacen. Ese fenómeno se intensifica en el romanticismo y alcanza la estética que, como señalaba Paolo D'Angelo, pasa de ser filosofía del arte a transformarse en filosofía de la historia del arte. Entonces, repito, por una parte, un afán por la novedad, por otra, una interpretación de las creaciones culturales en relación al contexto en el que surge, y por último, una defensa de las singularidades nacionales que se hará por razones políticas, derivadas especialmente de los intentos expansionistas de las tropas napoleónicas, mucho más intensa, esa defensa de las singularidades nacionales, durante los primeros años del siglo XIX. Todo ello va a ir favoreciendo la realización de viajes que buscan contrastar diferentes civilizaciones, paisajes, modos de vida. Y es precisamente sobre la idea del contraste sobre la que se fundamenta en buena medida la aspiración hedonista del viajero y su búsqueda de la diversidad cultural. La censura ilustrada al atraso del país vendrán entre nosotros de la mano de José Cadalso con sus cartas marruecas. Asimismo, Jovellanos lamentará en sus escritos la zafiedad y la incultura del pueblo, pero considera, como nos indicaba ayer o como nos comentaba el profesor Henares, y considera imprescindible una reforma a partir de la observación de las costumbres y las estructuras de la sociedad natural. Goya ataca la superstición también de una sociedad en la que la razón no encuentra lugar, pero, como sabemos, hace una obra que fija su atención en ciertos aspectos de la cultura popular. La ocupación francesa de la península situará a los intelectuales ilustrados y liberales ante una terrible paradoja. Por una parte, el reconocimiento de la necesidad de seguir por la senda iniciada en Europa de rechazo al inmovilismo social y al oscurantismo religioso y de defensa de determinados principios de libertad cultural e ideológica, y por otra parte, un sentimiento nacionalista de rechazo al invasor. Ante el levantamiento popular, los ilustrados españoles se enfrentan, por tanto, a un terrible dilema, ya que esa insurrección estaba en parte alentada por ideas fanáticas y conservadoras. Pero al mismo tiempo, un sentimiento patriótico los impulsaba a apoyar esa lucha. Esa contradicción encuentra en la figura de Blanco White uno de sus más claros exponentes cuando escribe: llegó el momento en que había de tomar partido en el enfrentamiento inevitable. La lucha que tuvo lugar en mi espíritu fue más dura de lo que soy capaz de explicar. Y como saben, algunos artistas, sobre todo entre los más jóvenes, lucharon en la contienda, como Esquivel o como Genaro Pérez Villamil. Pero la guerra acabó. Y durante esos años, algunos llegados de fuera dejaron constancia de sus impresiones acerca del país. España, tras la Guerra de la Independencia y la restauración de la monarquía en la persona de la monarquía borbónica, la persona de Fernando VII,